¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Hoy damos una mirada a la geopolítica porque han pasado muchas cosas que llaman la atención internacionalmente. Las recientes conversaciones de Alemania con el gigante asiático de China a propósito de las recientes sanciones que ya les contábamos, donde se generaba esa tensión diplomática en todas estas potencias del nuevo orden mundial. ¿De qué se trata un presunto pacto secreto entre Alemania y China? Hubo unas conversaciones recientes entre Alemania y el gigante asiático, entre sus dos dirigentes, que han dejado muchas preguntas, especialmente después de verse esa tensión que ya les mencionaba entre el gobierno de Estados Unidos y el gigante asiático. Si usted no lo ha visto, se lo sugiero, se llama Tensión entre potencias del nuevo orden mundial. Recordemos que Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá habían impuesto sanciones al gigante asiático después de que la Unión Europea acusó al país de abuso contra los derechos humanos en la provincia musulmana de Uigur, de Xinjiang. De esto no ha pasado muchos meses. Sin embargo, la Unión Europea nunca había sancionado a los asiáticos hasta que hace un mes exactamente impuso por primera vez sanciones reales a los representantes chinos. China, por su parte, de inmediato siempre ha reaccionado a esas sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, con contrasanciones, pero en el caso de Alemania fue diferente. Préstenle atención. En una conversación telefónica con la canciller Angela Merkel, el presidente de China, Xi Jinping, pidió respeto mutuo entre la Unión Europea y su país. Esto lo reveló la agencia estatal de noticias de Xinhua. En la conversación, la Unión Europea recibió el mensaje de China donde le dice que deberían suspender cualquier interrupción, y esta llamada entre los dos mandatarios pues digamos que se concentró en esos desafíos que enfrentan la Unión Europea y el gigante asiático. Más sobre el tema, pues es que próximamente van a empezar cooperaciones militares hacia China y ahí estaría Japón. Y entonces Alemania, ¿qué va a hacer? Esto va a ser a mediados de abril. Estados Unidos también, acuérdense que ha planteado recientemente un boicot frente a los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022 a propósito de todo este tema de denuncias de derechos humanos. Pero frente a esto, Alemania, el gobierno federal mantuvo un bajo perfil. Por ejemplo, una portavoz del Ministerio del Interior, responsable de la Confederación Olímpica de Deportes, ha dicho que pues esto lo puede decidir por su parte el gigante asiático. Hay conversaciones, dice ella, en todos los cursos, con todos los socios, incluidos los estadounidenses. La canciller alemana Angela Merkel hace tratos comerciales secretos con Beijing, y decimos secretos porque ni la prensa alemana conoce el contenido. Prueba de ello es que uno de los más importantes periódicos publicaba este titular el 12 de enero del año 2021, donde decía: un buen trato secreto, un juego peligroso. ¿Podría estar Angela Merkel llevando a Alemania a buenas relaciones con China para complacer al Foro Económico Mundial? Todo el mundo sabe que el Foro Económico Mundial tiene una actitud bastante positiva hacia China porque lo considera un gobierno que podría ser acuerdo de inversión como un hito, pero la redacción exacta está bajo llave. De todos modos, los acuerdos paralelos entre Berlín y Pekín son emocionantes, decía el periódico. Sin embargo, para otros, Alemania y China, digamos que en este acuerdo de inversión, que además fortalece la posición del Reino Medio de Europa, sigue guardando un secreto. Dice incluso que alcanzan a señalar que el paso de Merkel con todo esto de China prácticamente lo estaría haciendo para armonizar su situación con el Foro Económico Mundial, un juego peligroso. Además, porque después de la pandemia China podría hacerse con numerosas empresas alemanas a precios ridículos. Otros cuestionan el liderazgo de Angela Merkel, especialmente luego de conocer estas relaciones con Beijing. Alemania y China han acordado un acuerdo de inversión secreto que fortalecerá la posición en el Reino Medio de Europa del gigante asiático. Pero todo esto, definitivamente, los que saben dicen que tiene que ver
con armonizar mucho más esas relaciones de Alemania con el foro económico mundial. Otros cuestionan el aparente amor de Merkel por el liderazgo en Beijing, que algunos consideran comunista, es incomprensible. Y es que se ha visto un apoyo constante por parte de la canciller Merkel al acuerdo de inversión de China en la Unión Europea. Esto prácticamente se empezó a dar a conocer desde el año 2020 en diciembre, antes de que se posesionara Joe Biden y ante una oleada de críticas, porque ustedes saben que China ha tenido muchos señalamientos frente al tema de derechos humanos. El gobierno federal pues es conocido en Alemania por sancionar a otros países por el tema de derechos humanos, pero se preguntan qué pasa con China, por qué en cambio están tan cercanos. En Beijing el acuerdo se celebra como una victoria de Merkel. Incluso dijeron que lo habían estipulado con especial urgencia y que eso les iba a permitir participar en muchas negociaciones. Un acuerdo paralelo se discute frente a Deutsche Telekom en el mercado chino de telecomunicaciones móviles. Pues según la especulación, este movimiento podría ser parte de un acuerdo relacionado con la política 5G de Alemania. La publicación que les estoy mostrando no revela cómo podría ser la participación de Deutsche Telekom en el mercado chino de comunicaciones móviles. Acuérdense que el operador ya ofrece servicios corporativos en el país a través de su filial T-Systems PR China. La oferta actual en el país se centra en la prestación de servicios de centro de datos y nube, y la empresa tiene oficinas en Beijing, Shanghai, Wuhan y Hong Kong. China tiene interés en empresas alemanas, según algunos analistas, y esto pues es un paso que particularmente cuestionan porque dicen que China podría hacerse cargo, como les digo, de numerosas empresas alemanas que en este momento están insolventes con el pretexto de rescate después de la pandemia. Y esto no debería representar un problema para China, especialmente porque las adquisiciones de empresas extranjeras están subvencionadas por Beijing. Al gobierno de Merkel le resultaría difícil defenderse de las adquisiciones porque tiene un interés en profundizar justamente esos lazos económicos con China. Mientras China revive su economía, se avecina una ola de quiebras proporcionales desconocidas en la zona euro. The Wall Street Journal, por ejemplo, escribía sobre el acuerdo de principio como un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China y se preguntaba sobre el papel futuro de los Estados Unidos. Voy a abrir comillas, dice: incluso si Joe Biden dice que trabajará con los aliados de Estados Unidos para oponerse a China, los aliados tienen algo que decir. Ese fue el primer mensaje de la Unión Europea y dicen que no es alentador. La canciller alemana Angela Merkel desestimó esas preocupaciones de algunos países más pequeños de la Unión Europea en un impulso tardío al acuerdo, pero su mantra de cambio a través del comercio, dicen los que saben, que estaría desactualizado porque la clase política alemana, incluido su propio partido de centro derecha, es cada vez más escéptico ante ese ingreso o esa agresión que ellos llaman agresión comercial de China. Esto está sellado, pero todavía no está firmado. Sin embargo, el Parlamento Europeo tendría que aprobarlo. Todos los jefes de los estados y gobiernos europeos tenían que aprobarlo. Tendrían que encontrar en el acuerdo nuevas negociaciones que le convengan a Europa. Y Estados Unidos seguramente será una piedra de toque porque una de las promesas de Joe Biden es reconstruir esas alianzas estadounidenses, pero le están haciendo el feo. En ese nuevo polémico acuerdo de inversión entre esa Unión Europea y China, parece que quieren castigar a esos países de la Unión Europea que bloquean el acceso de telecomunicaciones chinas como Huawei en todos los mercados de sus países asociados. Los negociadores europeos rechazaron el borrador de este acuerdo que recibieron, y esto fue filtrado por la prensa alemana, porque China quería reservarse el derecho a negar los beneficios de la apertura parcial
de su sector de telecomunicaciones a inversionistas de países que bloquean o discriminan arbitrariamente a las empresas chinas de telecomunicaciones en la ley o en la política. Cierro comillas, y esto se lee en el controvertido pasaje del borrador de texto que se filtró en diciembre, pero que fue tachado incluso por personas de gobierno de la Unión Europea. Muchos países rechazaron la participación del proveedor de redes chino Huawei en la expansión de redes de celulares a ese rápido estándar 5G. Huawei es uno de los llamados proveedores de alto riesgo según la Unión Europea porque genera preocupaciones de seguridad. Acuérdense que en Estados Unidos, según advertencias particulares, ya se había hablado de presunto espionaje, aunque no se ha revelado ninguna evidencia, y la empresa siempre niega las acusaciones. Existe resistencia contra el acuerdo que se supone que creará más acceso al mercado en China y mejores condiciones competitivas. Los críticos no llegan lo suficientemente lejos, pero están muy preocupados. El acuerdo también fue criticado por ser muy prematuro para el futuro de los Estados Unidos, que quería crear una alianza con aliados europeos para saber cómo tratar con China. El avance también se produjo en un clima político difícil. Acuérdense que China ha sido objetivo de críticas internacionales por su crudo curso en Hong Kong, el internamiento de musulmanes uiguríes y la persecución de activistas de derechos civiles y sus controvertidas reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional, entre otras cosas. Así que esto podría generarle resistencia a Merkel en el Bundestag, pues el tema de derechos humanos es tema crucial, está sobre el mantel porque de hecho en el Bundestag Jay sí dijo que lo que le sorprende es que hasta ahora no hay evidencia que sugiera que por parte de la Unión Europea y por Angela Merkel, que preside ese Consejo de Alemania, se haya intentado hacer negociaciones para anclar una cláusula de derechos humanos para partes individuales del contrato. Esto tiene muy preocupados a los responsables de derechos humanos en la Unión Europea. Dice que en su opinión esto está lejos de terminar y es un llamado al gobierno federal para que trabaje con los socios de la Unión Europea y en estrecha coordinación con la administración Biden para que finalmente se pueda abogar por un curso que haga justicia a la tan invocada política exterior basada en valores, como puede verse en documentos internos que ha publicado la Comisión de la Unión Europea, donde esperan que se celebre un texto preciso para el acuerdo hasta principios del año 2022. Se pregunta alguna parte de la prensa si la gentileza del gobierno federal alemán por China está en armonía precisamente con los objetivos del Foro Económico Mundial bajo Klaus Schwab, y parece que sí, porque acuérdese que el Foro Económico, Klaus Schwab y China han estado desarrollando sus relaciones durante años. El foro tiene una actitud claramente positiva hacia China, que es una simbiosis de socialismo, capitalismo, control social y vigilancia. Los medios chinos creen que el foro continúa empoderando a naciones como China, que se esfuerzan, según ellos, por lograr un sueño común de paz mundial, felicidad, justicia, igualdad y amor. En nuestro próximo capítulo les vamos a contar cómo desde hace mucho tiempo el Foro Económico Mundial ha tenido un amplio cortejo hacia China. Y por supuesto en este momento la pregunta es ¿hacia dónde está apuntando Alemania? ¿Y en qué papel queda Estados Unidos? ¿O será que a Estados Unidos le tocará retroceder ante China? Todo esto son los juegos de la geopolítica y, como les digo, esto simplemente es un tablero de ajedrez donde para nosotros, a decir verdad, personajes con unos roles específicos y lo analizamos como si fuera un juego de Risk de la vida real. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores, bienvenidos también a nuestros nuevos miembros en Patreon, nuestra comunidad de patrocinadores. Estamos teniendo foros privados. Si usted todavía no es miembro de Patreon, lo invitamos a que se una en nuestro link. Les había dicho, después de que saliéramos de todos esos cubrimientos de elecciones presidenciales y demás en los Estados Unidos, volveríamos como de costumbre con nuestros foros privados. Pues los hemos retomado y tenemos nuestro propio chat privado y demás, así que son muchas las ventajas que se tienen cuando hacen parte de nuestra comunidad, porque hemos empezado esta nueva etapa donde ya hay una interacción más dinámica con todos ustedes. A nuestros nuevos suscriptores, muchas gracias, y su apoyo también es muy importante con un like o compartiendo esta información.
Dios con todo. Somos el informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Periodismo para despertar.